Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura de la Constitución. Un preámbulo, un título preliminar. 10 títulos numéricos, 4 disposiciones adicionales. Una disposición derogatoria, 9 disposiciones transitorias. Una disposición final, total 169 artículos. Título preliminar, Principios generales artículos del 1 al 9. Título 1. De los derechos y deberes fundamentales artículos 10 al 55. A su vez el título 1 está dividido en Capítulo 1. De los españoles y los extranjeros, artículos del 11 al 13. Capítulo 2, Derechos y libertades, artículo 14. Sección 1, de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, artículos del 15 al 29. Sección 2, de los derechos y de los deberes de los ciudadanos, artículos del 30 al 38. Capítulo 3, de los principios rectores de la política social y económica, artículos del 39 al 52. Capítulo 4, de las garantías de las libertades y derechos fundamentales, artículos del 53 y 54. Capítulo V. 2 de la suspensión de los derechos y libertades, artículo 55. Título 2, de la Corona artículos 56 al 65. Título 3, de las Cortes Generales artículos del 66 al 96. A su vez el título 3 está dividido en Capítulo 1. De las Cámaras, artículos 66 al 80. Capítulo 2, de la elaboración de las leyes, artículos 81 al 92. Capítulo 3, de los tratados internacionales, artículos 93 al 96. Título 4, del Gobierno y la Administración artículos 97 al 107. Título V. 2 de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales artículos 108 al 116. Título 6, del Poder Judicial artículos 117 al 127. Título 7, Economía y Hacienda artículos 128 al 136. Título 8, de la Organización Territorial del Estado artículos del 137 al 158. A su vez el título 8 está dividido en Capítulo 1 Principios Generales, artículos 137 al 139. Capítulo 2, de la Administración Local, artículos 140 al 142. Capítulo 3, de las Comunidades Autónomas, artículos 143 al 158. Título 9, del Tribunal Constitucional artículos 159 al 165. Título 10. De la Reforma Constitucional artículos 166 al 169. Características de la Constitución. Aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978. Votada en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Sancionada por el Rey el 27 de diciembre de 1978. Publicada en el BOE el 29 de diciembre de 1978. Entrada en vigor el 29 de diciembre de 1978. 1. Es la fuente primaria y esencial de todo el derecho constitucional español. 2. Son preceptos con rango superior cuya defensa se le atribuye al Tribunal Constitucional. 3. Es una constitución formal y escrita. La Constitución está plasmada en un texto escrito, formalmente aprobado a través de un proceso político, frente al carácter consuetudinario y no escrita de las constituciones anglosajonas. 4. Es una constitución extensa, no solo se limita a recoger principios fundamentales en torno a la forma del Estado, organizaciones y funcionamiento, sino que también contiene preceptos relativos a la organización judicial, la administración local, régimen electoral. 5. Es una constitución rígida no flexible, porque desde el punto de vista de la reforma constitucional establece un proceso más dificultoso y complicado que para la reforma del resto de normas, agravado aún más cuando se trate de principios fundamentales. 6. Es una constitución monárquica y parlamentaria. 7. Es una constitución de consenso o pactada, por el compromiso a que en ella se llegó entre las fuerzas políticas. 8. Es una constitución derivada puesto que ha sido influenciada por otras constituciones nacionales y extranjeras. 9. Es una constitución democrática y de origen popular. 10. Es una constitución cerrada, codificada en un solo texto. 11. Ambigua e imprecisa, exige una labor de interpretación por el Tribunal Constitucional. 12. Implanta un modelo autonómico,
contempla el derecho a la autonomía de las regiones. La ideología liberal dará lugar a que la Constitución se divida en dos partes. A. Parte dogmática, que contiene los principios que han de inspirar el desarrollo de la sociedad y el Estado y reconoce y garantiza los derechos fundamentales, título preliminar y título I. B. Parte orgánica, en la que se regulan los poderes del Estado, su organización territorial, los órganos fundamentales del Estado, sus relaciones y competencias. Principios inspiradores. La Constitución, en su preámbulo, expone bien claro cuáles son los principios en los que se inspira. La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Establecer una sociedad democrática avanzada, y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente. Título preliminar. Artículo 1. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Artículo 3. 1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Artículo 4. 1. La bandera de España está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. 2. Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. Artículo 5. La capital del Estado es la Villa de Madrid. Artículo 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Artículo 7. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Artículo 8. 1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. 2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. Artículo 9. 1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos. Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura de la Constitución. Un preámbulo, un título preliminar. 10 títulos numéricos, 4 disposiciones adicionales. Una disposición derogatoria, 9 disposiciones transitorias. Una disposición final, total 169 artículos.
Título preliminar, Principios generales artículos del 1 al 9. Título 1. De los derechos y deberes fundamentales artículos 10 al 55. A su vez el título 1 está dividido en Capítulo 1. De los españoles y los extranjeros, artículos del 11 al 13. Capítulo 2, Derechos y libertades, artículo 14. Sección 1, de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, artículos del 15 al 29. Sección 2, de los derechos y de los deberes de los ciudadanos, artículos del 30 al 38. Capítulo 3, de los principios rectores de la política social y económica, artículos del 39 al 52. Capítulo 4, de las garantías de las libertades y derechos fundamentales, artículos del 53 y 54. Capítulo V. Puntos de la suspensión de los derechos y libertades, artículo 55. Título 2, de la Corona artículos 56 al 65. Título 3, de las Cortes Generales artículos del 66 al 96. A su vez el título 3 está dividido en Capítulo 1. De las Cámaras, artículos 66 al 80. Capítulo 2, de la elaboración de las leyes, artículos 81 al 92. Capítulo 3, de los tratados internacionales, artículos 93 al 96. Título 4, del Gobierno y la Administración artículos 97 al 107. Título V. Puntos de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales artículos 108 al 116. Título 6, del Poder Judicial artículos 117 al 127. Título 7, Economía y Hacienda artículos 128 al 136. Título 8, de la Organización Territorial del Estado artículos del 137 al 158. A su vez el título 8 está dividido en Capítulo 1 Principios Generales, artículos 137 al 139. Capítulo 2, de la Administración Local, artículos 140 al 142. Capítulo 3, de las Comunidades Autónomas, artículos 143 al 158. Título 9, del Tribunal Constitucional artículos 159 al 165. Título 10. De la Reforma Constitucional artículos 166 al 169. Características de la Constitución. Aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978. Votada en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Sancionada por el Rey el 27 de diciembre de 1978. Publicada en el BOE el 29 de diciembre de 1978. Entrada en vigor el 29 de diciembre de 1978. 1. Es la fuente primaria y esencial de todo el derecho constitucional español. 2. Son preceptos con rango superior cuya defensa se le atribuye al Tribunal Constitucional. 3. Es una constitución formal y escrita. La Constitución está plasmada en un texto escrito, formalmente aprobado a través de un proceso político, frente al carácter consuetudinario y no escrita de las constituciones anglosajonas. 4. Es una constitución extensa, no solo se limita a recoger principios fundamentales en torno a la forma del Estado, organizaciones y funcionamiento, sino que también contiene preceptos relativos a la organización judicial, la administración local, régimen electoral. 5. Es una constitución rígida no flexible, porque desde el punto de vista de la reforma constitucional establece un proceso más dificultoso y complicado que para la reforma del resto de normas, agravado aún más cuando se trate de principios fundamentales. 6. Es una constitución monárquica y parlamentaria. 7. Es una constitución de consenso o pactada, por el compromiso a que en ella se llegó entre las fuerzas políticas. 8. Es una constitución derivada puesto que ha sido influenciada por otras constituciones nacionales y extranjeras. 9. Es una constitución democrática y de origen popular. 10. Es una constitución cerrada, codificada en un solo texto. 11. Ambigua e imprecisa, exige una labor de interpretación por el Tribunal Constitucional. 12. Implanta un modelo autonómico, contempla el derecho a la autonomía de las regiones. La ideología liberal dará lugar a que la Constitución se divida en dos partes. A. Parte dogmática, que contiene los principios que han de inspirar el desarrollo de la sociedad y el Estado y reconoce y garantiza los derechos fundamentales, título preliminar y título I. B. Parte orgánica, en la que se regulan los poderes del Estado,
su organización territorial, los órganos fundamentales del Estado, sus relaciones y competencias. Principios inspiradores. La Constitución, en su preámbulo, expone bien claro cuáles son los principios en los que se inspira. La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Establecer una sociedad democrática avanzada, y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente. Título preliminar. Artículo 1. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Artículo 3. 1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Artículo 4. 1. La bandera de España está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. 2. Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. Artículo 5. La capital del Estado es la Villa de Madrid. Artículo 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Artículo 7. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Artículo 8. 1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. 2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. Artículo 9. 1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.